RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Barros. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, desde hace 6 años, en este su espacio, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Se transmite además por la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción de este programa, este servidor Tomás Páez. Hoy tenemos 3 invitados de lujo, de verdad, además en un sector que es el sindical, pero antes de presentarlos y hablar de los temas que es una agenda muy potente, está llena de problemas, llena de requerimientos, 2 o 3 cosas que decir. En primer lugar, recordar a nuestro querido Héctor José Esculpi, Luis Manuel Esculpi, quien fuera diputado, falleció desgraciadamente. Le hicimos campaña e intentamos buscar apoyo también, como otra gente, y bueno, falleció. Una triste noticia, un gran amigo, un gran peleador, además, un gran defensor de los derechos de los ciudadanos. El terrible espectáculo de las autoridades de la Simón Bolívar frente a un discurso aguerrido, juvenil, demandando democracia, demandando conocimiento. De verdad que enaltece a esa muchacha que hizo ese discurso, que además era un excelente es un excelente estudiante. Es decir, que en Perú se acaba de hacer una prórroga para la actualización de datos y la permanencia de los venezolanos en Perú, y eso se saluda. Seguimos trabajando en la red global de la diáspora de Venezuela. Pronto haremos nuevos anuncios. Los temas que siguen pendientes de ayuda humanitaria, con gente como muy queridos amigos como Elías Santana, que necesita recursos para atender la nueva fase de tratamiento, la profesora Nelly Arenas del CENTE, que también lo necesita. Decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena los hechos producidos contra los indios Yanomami en el sur del Orinoco, y bueno, se agradece que haya instituciones que estén pendientes de la defensa de los derechos humanos de nuestros indígenas. El tema de Ucrania sigue terrible. Lo de Bucha es un genocidio. Ya de verdad que ya uno no tiene palabras para calificar las acciones de este señor Putin. Y hoy es 11 de abril. Hoy 11 de abril se celebran 20 años. Quizás la mayor marcha que ha habido en la historia de Venezuela, una cosa potente, una cosa impresionante. Yo estaba en ese momento, recuerdo, en las escaleras del Calvario, viendo pasar a los heridos. Hemos llegado a una larga marcha. Ahí hay unos eventos que será necesario analizar, que será necesario reconstruir, que será necesario conocer, todavía están como muy frescos. Pero en todo caso, esa sociedad sigue creciendo, esa sociedad que rechaza un modelo sigue creciendo, pese a que hay algunas élites que siguen viviendo de la confrontación. Déjeme entonces presentar a nuestros invitados de lujo para hablar de 3 grandes temas. El tema de la migración forzosa, el tema del sindicalismo, el tema de las libertades sindicales, el tema de la OIT y la comisión encuesta. Por un lado tenemos a Marcela Máspero. Ella es presidente general del sindical de UNET, y además presidente de una organización, Solidaridad Venezuela. Tello Benítez es abogado, exparlamentario y sindicalista, lleva años de experiencia en este terreno. Y Eric Zuleta es presidente de Fede Transporte y miembro de la dirección de Solidaridad Venezuela, responsable de las relaciones institucionales. Disculpe. Con ellos queremos hablar. Yo recuerdo que nosotros hicimos en el año 2018, lo estaba revisando,
acompañando a Alvin Muñoz, una de las razones por las cuales se crea esa comisión encuesta, elaboramos un documento y ahí citamos unas palabras de Marcela Máspero. No recuerdo exactamente qué decían, pero estaba al final del documento señalando los ataques del régimen al mundo sindical, al mundo laboral. Y de allá para acá ha corrido mucha agua. Yo no sé qué ha pasado exactamente con la comisión encuesta, está como enredado el asunto. Pero bueno, yo quisiera dejarle la palabra a Marcela, en primer lugar, para hablar de este tema que es el de las encuestas OIT. Después quisiera que Tello nos hablase de el mundo sindical y cómo el gobierno venezolano ha intentado de manera infructuosa al final, porque después de todos los intentos que hicieron desde el principio de quebrar a la CTV, de quebrar el mundo sindical al final, creo que no cuentan con ningún respaldo, hasta donde yo tengo información. Y luego a Zuleta, a Eric Zuleta, gran amigo, que nos va a hablar también de lo que es la migración forzada, lo que significan los pensionados y los jubilados. No estoy centrando temas, ojo, lo que digo es para ir especializando la cosa, pero cada quien puede hablar de lo que crea conveniente en relación a estos temas. Marcela, por favor. Pincha. Ok, gracias. Y buenas tardes. Muchísimas gracias, Tomás, por esta invitación y por supuesto también a la pionera de la radio de Venezuela, Radio Caracas Radio. Nos pregunta cómo está la situación después de la comisión de encuesta. Importante refrescar la memoria en el sentido que el informe se presentó en noviembre del 2019 en un consejo de administración, después de entrevistar in situ a más de 100 dirigentes sindicales, donde se constataron violaciones a la libertad sindical, al acoso, a la persecución, a la eliminación de los contratos colectivos, a una serie de elementos, sobre todo que tienen que ver con el convenio 87 de libertad sindical. La situación en estos momentos, Tomás, es muchísimo más grave. Es tan grave que ha aumentado la cantidad de trabajadores y dirigentes sindicales presos. Y aprovecho para denunciar de una vez que el pasado jueves fueron objeto de un atentado a su vida Eudis Giró y Rodney Álvarez en la celda de la sede de los tribunales en Cruz Verde, donde funcionarios de seguridad accionaron una bomba lacrimógena en una celda donde estaban cerca de 30 privados de libertad esperando para subir a su audiencia. El compañero Eudis Giró está bastante mal de salud. Aparte de eso, fue trasladado presuntamente al penal de la planta. No hay información a su familia. Nosotros queremos en este momento, de alguna manera, responsabilizar a las autoridades, al gobierno de Venezuela, a la ministra de Penitenciaría y también al ministro del Trabajo, porque este tema lo hemos venido hablando hasta el cansancio con José Ramón Rivero, de la seguridad de nuestros compañeros. Tenemos al compañero Guillermo Zárraga, que hoy está en audiencia nuevamente, y en el caso de Rodney Álvarez es inaudito lo que está pasando. Ya había una conclusión por parte del fiscal noveno, en el sentido de que la causa fuera sobreseída. El compañero Rodney Álvarez tiene 11 años preso por un delito que no cometió, y hay una solicitud de sobreseimiento de la causa y tenemos 3 audiencias esperando presuntamente que el fiscal general autorice. Nosotros hemos hecho la denuncia por escrito ayer a la OIT, estamos acudiendo como UNET a la Corte Penal Internacional. También se alertó a los funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y también a las organizaciones sindicales internacionales, porque fíjate, está planteado que del 23, el 24, hasta el día 28, se instala en Venezuela una etapa que se inició el pasado 7 de marzo con la instalación formal de un foro de diálogo social tripartito, de acuerdo a las recomendaciones de ese informe de la Comisión de Encuestas, que por cierto, el gobierno ha negado aceptar en todas las reuniones y en todos los consejos de administración, y visitan a Venezuela entonces, después de esa instalación del 7 de marzo, funcionarios de la OIT, de empleadores y trabajadores, para iniciar un esfuerzo y dar cumplimiento a esas recomendaciones, pero fíjate tú que
contradicción ahora con nuevos casos muchísimo más graves. Eso Mira, dice muy poco. Marcela, Eso, sí. hay una, perdona que te interrumpa, pero hay una cosa en la comisión de encuesta. Yo recuerdo cuando revisamos el material y agregamos información, no estaba considerado, incluso no sé si se logró integrar el tema de que teníamos, en ese momento eran casi 4 millones de venezolanos fuera, estoy hablando de 2018, si mal no recuerdo el documento. En este momento estamos hablando de más de 7 millones de venezolanos fuera, de acuerdo al informe nuestro del observatorio que estamos presentando en las 2 próximas semanas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo quedan esos trabajadores que están fuera del país, que representan además el 70% de la diáspora, que es gente que está trabajando bien en la economía formal o bien en la economía informal, muchos a quienes se les desconocen sus derechos reconocidos, además por la OIT en el año 2016 en el encuentro realizado en Nueva York, donde acordaron todos los países participantes tratar de gestionar a los trabajadores de una manera respetuosa, reconociéndoles todos los derechos de trabajo. ¿Está incluido el tema de la diáspora en esto, Marcela? Nosotros conocemos tu informe a través de Alvin Muñoz, que nos lo dio a conocer. Lamentablemente, en este informe de la comisión de encuesta no está el tema migratorio, sin embargo, nosotros como UNET lo hemos incluido, porque eso es definitivamente un desplazamiento forzoso que se está dando de esos 7 millones de trabajadores venezolanos que están siendo perseguidos, a los cuales, por cierto, en muchos países ni siquiera se le está pagando con la misma moneda o el afecto o el cariño que recibieron esos habitantes de esos países en momentos de dificultades que hubieron. Y en ese sentido nosotros hemos planteado la necesidad de que se activen todas las políticas públicas y los convenios bilaterales que existen de gobierno a gobierno, y ahí tiene mucho que ver el gobierno actual, porque hay un gobierno interino que tiene una serie de representantes, etcétera, etcétera, pero a la hora de la verdad, los venezolanos requerimos hacer trámites administrativos y tenemos que acudir a las embajadas y consulados, y ellos tienen que asumir también su responsabilidad. Nosotros estamos llevando a la mesa de este foro de diálogo social justamente ese tema también, Tomás, igual que el tema económico, del cual acabamos de presentar un informe sobre la situación económica con una serie de propuestas desde... Ok. Tello, está hablando, vamos a enlazar. Marcela dice que están presentando el tema económico. Ahora se está hablando en Venezuela, de acuerdo al informe del Credit Suisse, Venezuela incrementó el 5 o 6% del PIB, y eso vale oro, porque pasamos del subsótano 85, del subsótano 80 al subsótano 75, y eso es una buena... pero llegar a los niveles de 2013 va a requerir unos cuantos años de esfuerzo sostenido, que no sé si no sabemos si este gobierno lo va a poder sostener. Ha habido una persecución a los sindicatos, a los sindicalistas, los han puesto presos, ¿cómo ves tú eso, este tema económico, este tema sindical? Tú que eres experto, que además eres abogado, que has sido parlamentario, ¿cómo ves este tema y qué nos puedes decir y cuáles son las salidas a esta situación? Bueno, este programa es muy importante porque nos permite hablar desde el exterior y ver el conjunto de la masa trabajadora venezolana. El movimiento sindical siempre ha sido un factor importante en la lucha por la democracia, no solamente por sus derechos. Fue muy importante en la lucha contra la dictadura perejimenista. Creo que uno de los objetivos del gobierno chavista fue desmantelar al movimiento sindical. Por ello hicieron todo lo posible y lograron su debilitamiento a los niveles actuales. Yo he estado siempre ligado al movimiento sindical. Ahorita mi militancia es que soy afiliado al Sindicato de Profesores e Investigadores de la UCAC y desde luego, pero siempre activando en el movimiento sindical. Esa condición de sindicalista es difícil quitársela una vez que uno ha estado metido en estas luchas. Entonces, digo que el programa es importante desde el punto de vista internacional porque los trabajadores tenemos derechos y en Venezuela hay una crisis. Cuando se habla de migración forzosa, tenemos que ver que algunas veces
la vemos disminuyendo la gravedad del problema. En Venezuela existe un conflicto y para eso debe recibir la atención como tal. En este sentido, el movimiento sindical, con todas sus dificultades, ha venido dando una pelea. Si revisamos los casos ante el Comité de Libertad Sindical, desde 1999 han crecido en flecha con relación al periodo anterior de la militancia de Venezuela o la permanencia de Venezuela en la OIT. Y desde luego, esta queja importantísima, adelantada por el movimiento empresarial, ha sido importante porque allí ha estado como actor el movimiento sindical. Ahora, creo que nos toca en esta oportunidad que va una delegación de la OIT a Venezuela. Yo creo que la OIT debe establecerse en Venezuela. En América Latina, en algunos países como Ecuador, Perú, Colombia, están de manera permanente, incluso impulsando acciones de emprendimiento, de asistencia, de lucha por el trabajo decente. Eso es muy importante. O sea, creo que no le damos la verdadera importancia o no reconocemos la gravedad de la crisis que se vive en Venezuela. Por otro lado, hay una serie de programas especiales de la OIT que pueden ser aplicados en Venezuela. Yo creo, por ejemplo, que una recomendación de la cual se habla poco, que es la 205, debe evaluarse su aplicación en Venezuela, que se trata de la recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia. Eso es aplicable en países de situaciones de conflicto y de desastre. ¿Qué es lo que tenemos en Venezuela? Un conflicto. Que muchas veces desviamos el reconocimiento de la migración a un problema de índole social solamente. Allí hay una guerra del gobierno contra el pueblo. Hay un conflicto nacional e internacional de acuerdo a mi criterio. Nacional por las confrontaciones que han habido. En Venezuela ha habido lucha armada de grupos, de intentos de golpes militares, y es internacional también porque, bueno, se ha permitido un descuido de Occidente que ingresen a ese escenario países como Rusia, Irán y China, que han ocupado ese escenario, y hoy se evidencia eso con el problema de Ucrania, pues. Entonces, bueno, yo creo que es una gran oportunidad la presencia de la OIT para reclamar una mayor presencia de este organismo y también exigir que, como hay un gobierno interino y en la OIT está compuesta por los empleadores, los trabajadores y los gobiernos, a mí me parece que es importante, incluso desde el punto de vista político, que se plantee el reconocimiento de ese gobierno en la OIT. Es un escenario que no se ha ocupado políticamente, por lo menos llevar esa discusión, pero creo que corresponde al sindicalismo que está afuera reorganizar al movimiento sindical, hacer lo que podríamos llamar una democracia social, que empiece por hacer contacto con todas las organizaciones sindicales en el mundo para apoyar al movimiento sindical al interior de Venezuela, porque desde el punto de vista interno, el movimiento sindical en las actuales condiciones está tan débil que puede hacer muy poco. Tello, déjame cortarte ahí un momento para darle el pase a Eric y vincularlo. Digamos, tú estás diciendo, tenemos fuera, primero tenemos fuera un país, eso era lo que era Venezuela en 1960, 7 millones de ciudadanos fuera del país. Repito, el 70% de ellos son trabajadores, el 20% son emprendedores que han creado negocios. El gobierno, Eric, se ufana de decir que la economía está creciendo. Realmente el promedio salarial está como en 34, 35 dólares, creo que está el salario mínimo, si mal no recuerdo. Eso no nos saca ni siquiera de la zona de pobreza extrema. Pobreza extrema es $1.50 día. Eso significaría 45 dólares mes, cosa que ni siquiera se está produciendo. Y no se está produciendo ni siquiera en gerencias medias, profesores universitarios, centros de investigación, etcétera, etcétera. El mundo educativo, el mundo de la salud. Ahora, ellos y Marcela han hablado del tema de la diáspora. Afuera hay que hacer sindicato, afuera hay que hacer trabajo sindical, afuera hay que conectar ese sindicato con los que están dentro del país. Afuera hay un montón de centrales sindicales. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de España, que está la UGT, pero luego están las grandes sindicales que agrupan a los grandes segmentos ideológicos en el mundo. Pero por otro lado, los venezolanos que están fuera, igual que los que están adentro, por ejemplo, los pensionados están recibiendo
es una bofetada. Lo que le están dando no es recursos, sino una bofetada. Qué bueno que pasó de $2, de $1.50 mes a 30 y tantos dólares, pero esos 30 y tantos dólares no da para cubrir ni siquiera la canasta básica. ¿Cómo hacer con todo esto, con los acuerdos binacionales que Venezuela firmó y el mundo sindical con España, con Portugal, con Chile? No recuerdo qué otros países, creo que también, no sé, pero en todo caso ya hay unos acuerdos binacionales que se están dejando de lado porque los pensionados y los jubilados desde el año 2015 no reciben nada, los que están fuera, y tampoco los que están dentro, porque los que están dentro lo que reciben es miseria. Eric, pincha por favor tu sonido y dinos qué piensas de esto para vincularnos con todo lo que ha dicho Marcela y Tello. Sí, bueno, verdaderamente da como que dice, vamos a decir, hay que reírse por no llorar ante la posición del gobierno y de muchos paisanos que llegan y dicen que Venezuela está mejorando. Yo no sé qué está mejorando. Entonces a mí que decía, ¿cómo va a estar mejorando un país que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene internet, que no tiene transporte público, país petrolero con las reservas más grandes del mundo y no tiene gasolina? Y bueno, esto es increíble. Y se afanan de un ajuste salarial en donde la peor parte la están pasando precisamente los jubilados o pensionados, porque los pensionados ya pasaron su etapa productiva y como no pueden producir precisamente por la edad, no pueden ser emprendedores, como en muchos casos muchos venezolanos se han reinventado y están haciendo algo por subsistir, pero el jubilado, el pensionado no tiene cómo, ya tiene una edad que ya no es productiva. Y el gobierno prácticamente los está matando de hambre, tanto los de adentro y peor los de afuera. Porque siquiera los de adentro le dan la limosna, que eso tampoco alcanza para nada. Pero los de afuera tienen, creo que, para 5 años que no les aporta, ni siquiera les aporta para ir rebajando esa deuda. Las luchas las mantenemos, inclusive nosotros como asociación de la diáspora venezolana, estamos solicitando reuniones con todos los organismos, entre ellos con la embajada, para exigir que se reactiven los convenios que se tienen y que están activos, entre paréntesis, que beneficien a los trabajadores venezolanos. Vamos a exigirle al embajador que nos explique qué ha pasado con esos convenios, qué es lo que se va a hacer con eso, y a insistir en que todos esos convenios sean reactivados, por lo menos para aliviar un poco la carga que tienen los trabajadores en el área internacional. Hay una cosa que es bastante importante, que no muchos lo saben, que es que cuando hay un convenio que de Venezuela y España, que cuando tú tienes una cotización bastante alta, tú cotizando mínimo, creo que 14 pagas, si no me equivoco, tú puedes optar por la pensión aquí en España. Tal igual lo pueden hacer los españoles en Venezuela. Nosotros estamos buscando a través de la asociación que se reactive o cómo está ese convenio para difundirlo y activarlo con todos los venezolanos que ya hayan pagado cuotas del Seguro Social en Venezuela y terminen de pagar las cuotas acá para que se reactive todo ese sistema. Ese es uno de los planteamientos que estamos haciendo, el problema de las licencias. ¿Por qué pasó con las licencias en España? ¿Por qué las quitaron? Eso fue una decisión unilateral. ¿Dónde están las autoridades nuestras para que reclamen eso? Del por qué se quitan, una decisión unilateral. No, porque hicieron esto. No, esas no pueden ser las explicaciones. Ese es un convenio internacional firmado al cual las autoridades deben exigir que se cumpla para que entonces funcionen todos los convenios internacionales. Y por ahí hay bastantes convenios bilaterales, tanto de estudio como de reconocimientos de los estudios, tanto de bachillerato como de las carreras. Están a punto de hacer una modificación que creo que sale este año, con los pensos que tiene Venezuela y los que tiene España, se han aceptado mayor cantidad de profesionales para que puedan ejercer sus actividades aquí en la madre patria. Mira, Eric, ahorita acabo de conseguir la cita de Marcela en ese trabajo que hicimos en 2018. Marcela decía,
el gobierno, con este gobierno se esfumaron las prestaciones sociales. El señor Maduro acabó con los ahorros de los trabajadores. Porque como vamos a corte, no quisiera cortarlos cuando estén comenzando a solo dejar en el aire algunos temas. Por este programa han pasado varias asociaciones de jubilados y pensionados del mundo, de España, por supuesto, de Portugal, de Estados Unidos. Hemos hecho incluso conjuntos con Chile, Uruguay, etcétera, ¿no? Y hay propuestas sobre la mesa. Hay propuestas, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Nos preguntaba en uno de los programas, ¿qué se está haciendo con los recursos que han sido recuperados a los que han logrado identificar como los grandes saqueadores del país, los que robaron los dineros, pues los que le robaron el dinero a las prestaciones, a la salud, a la educación, a la electricidad, etcétera, ¿no? Algunos de ellos están presos, otros están cantando, otros están preparándose para cantar. Pero tenemos allí unos cuantos miles de millones de dólares. Digamos, ¿dónde están? Eso no podría subsanar de alguna manera, por lo menos a los pensionados de Venezuela y los que están fuera, porque el tema es que estamos en una nueva geografía. No todos los días se va de un país el 20% de la población. Siempre repito que México, que es el país que más tiene migrantes en Latinoamérica, después de las grandes ligas, que es China y la India, que esos juegan en otra liga, en una liga galáctica por la cantidad de millones de ciudadanos que tiene, que México es el tercer país del mundo o el primero de los países medianos, y solo se ha ido de su país el 10% de la población, y además en mucho tiempo, a lo largo del tiempo. En Venezuela, en 2 décadas, bajo el socialismo del siglo XXI, se han ido más de 7 millones de ciudadanos, más del 20% de la población, más del 15% de los votos, por cierto. Pero luego la destrucción del país ha sido muy grande. No solamente se han ido los trabajadores. Recuerdo que nosotros coordinábamos el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa y teníamos en el año 2000 teníamos aproximadamente 480.000 empresas en las 330 alcaldías del país, distribuidas entre industrias, comercio, servicios y servicios escindidos en turismo y luego las empresas agrícolas. Y eso de eso hoy queda muy poco, y recomponer eso, porque no solamente recuperar el petróleo, que Chevron produzca más, que está bien, digamos, nadie está en contra de que la gente mejore y que el país pueda salir de donde está. Ojalá y podamos hacerlo todos juntos, que los necesitamos y nos necesitamos todos juntos construir y reconstruir Venezuela. Pero yo voy a dejar algunas preguntas para el segundo segmento. Uno, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Porque esas pensiones y jubilaciones tienen un peso específico, es un monto dentro y fuera de Venezuela. ¿Qué hacer con el mundo sindical que está afuera? ¿Cómo relacionarse con las organizaciones internacionales para apoyar? Tello decía algo con el tema de la OIT. La OIT maneja programas de emprendimiento que han sido exitosos. De hecho, hay todo un material bellísimo para impulsar el emprendimiento. ¿En qué cosas están pensando ustedes? ¿Qué cosa ha pensado Únete? ¿Qué cosas ha pensado Solidaridad? ¿Qué cosa ha pensado cada uno de ustedes para aprovechar esa diáspora que es parte de la nueva geografía de Venezuela para iniciar el proceso de reconstrucción de Venezuela y, por supuesto, el mejoramiento de ellos mismos? Pero eso en el segundo segmento, en el segundo link. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington.
conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya en nuestro segundo segmento, en su espacio La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, estamos con, además le agradecemos el tiempo que nos están dedicando, estamos con Marcela Máspero, presidente de la Central Sindical Únete y además presidente de la organización Solidaridad de Venezuela. Estamos con Tello Benítez, abogado, ex parlamentario y además de eso sindicalista. Eric Zuleta en ejercicio, presidente de Fede Transporte y vicepresidente o jefe responsable de las relaciones interinstitucionales de la organización Solidaridad Venezuela. Todos ellos, mil gracias. Habíamos dejado algunas preguntas, las refresco nada más. Uno, ¿cómo utilizar los contactos internacionales para fortalecer el mundo sindical, no solamente en Venezuela? Porque, repito, tenemos el 70% de esos 7 millones que están fuera están entre la economía formal e informal y necesitan apoyo, necesitan respaldo sindical y hay que pensar en algún esquema. Tello, que ha sido parlamentario, cuando se diseñan leyes, es cómo incluir el tema de la diáspora, porque está allí presente. Dos, ¿qué hacer y qué propuestas? Estoy pensando en una que hizo la gente de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Portugal, que decía, bueno, ahí está el Banco Espíritu Santo, que está en entredicho porque hay unos miles de millones congelados de recursos venezolanos. ¿Cómo hacer para poder administrar eso? O con la gente de Estados Unidos, que han ido recuperando los millones que se robó Andrade, los millones que se robó Kaufman, bueno, digamos, que se robó porque ellos los han reconocido y están presos. ¿Cómo esos recursos pueden revertirse para los pensionados y jubilados? Repito, no solamente los que están fuera, sino los que están también en Venezuela, porque todos estamos necesitados de ello. Entonces, ¿qué han pensado ustedes en términos de esas políticas? Y una tercera, para ir cerrando, que es: la democracia es un sistema muy fuerte, pero al mismo tiempo muy frágil, porque permite que los enemigos de la democracia, en nombre de la democracia, la destruyan, en nombre de la defensa de la profundización, en nombre de darle más poder a la gente, lo que han hecho es destruirla, y lo hemos vivido. ¿Cómo puede el movimiento sindical, que ellos señalaba algo de esa experiencia cuando cae Pérez Jiménez? ¿Cómo hacer para esto? ¿No? ¿Cómo hacemos para impulsar desde el mundo sindical el tema o continuar impulsándolo? Ojo, entonces,
No sé quién quiere comenzar con esto. Comenzamos con Marcela, que la habíamos dejado un tiempo callada. Bueno, no, primero ratificar que los dirigentes sindicales nunca podemos estar tranquilos, como bien lo dice Tello, y por eso diseñamos esta Asociación Solidaridad de Venezuela como una organización en España para hacer que los venezolanos en principio y todos los migrantes tengan derecho a una vida digna y decente, con deberes y con derechos en este país y por supuesto para ampliar también a la Unión Europea. Pero me corresponde seguir hablando un poco del tema de Venezuela, Tomás, perdona, porque fíjate, hay en este momento denuncias muy graves que se están produciendo por parte de José Trocel, que es el representante del transporte, en la mesa que se da con el gobierno, porque el gobierno, además de todo lo que ha hecho, pretende que los transportistas, del dinero que ganan diariamente haciendo el transporte público, eso vaya a ser depositado en el sistema Patria. Y después el gobierno devolver ese dinero, sabrá Dios cuándo, a los transportistas, lo cual es una violación flagrante de no solo los temas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, sino también de los derechos humanos. Tenemos gente ya amenazada y también queremos entonces responsabilizar de lo que suceda al compañero José Trocel, a los dirigentes sindicales del transporte de Lara y de otras regiones, al ministro del Transporte, por supuesto, y a las instituciones vinculadas. Y también un poco hablar de lo que va a suceder cuando asista a este foro de diálogo social la OIT, porque nosotros ahí vamos a abordar el tema de las migraciones, porque estamos pidiendo además la presencia de expertos en materia de los 3 convenios, el 87 de libertad sindical, el 26 de fijación de salario mínimo y el 144 de consulta tripartita. Y todo lo que se ha venido haciendo en el país hasta los momentos es absolutamente inconsulto. Por eso se dan movilizaciones como las que vienen siendo lideradas por Eduardo Sánchez del sector universitario, unido con otros factores sociales y sindicales que se han trasladado al Ministerio del Trabajo. Recientemente nosotros queremos ratificar la posición de la UNET. Estamos en la calle, pero creemos en el diálogo social y hemos venido participando en todas las reuniones que se han dado con el ministro del Trabajo, las reuniones que unilateralmente le hemos pedido, como recientemente sucedió con el sector universitario, con los compañeros despedidos del Metro de Caracas, el compañero Jairo Colmenares y la compañera Deiligi Rodríguez, el caso de los compañeros de Guayana, donde tenemos dirigentes sindicales a los cuales la empresa les niega la entrada a la planta y les niega la proteína que le da a todos los trabajadores por defender esos derechos, que es el caso del compañero Alejandro Álvarez y Arjonio Farrera. El tema de las tablas salariales, porque tú hablabas del salario ahorita, y el tema de las tablas salariales y de todo eso que se ha publicado recientemente, en la cual los trabajadores que están en Venezuela, sus organizaciones sindicales no han participado, o la famosa resolución 2792 que ahora pretende el Ministerio del Trabajo lavarse la cara, que elimina todas las contrataciones colectivas y derechos adquiridos en esas contrataciones colectivas. Entonces va a estar interesantísimo este foro de diálogo social y sobre todo porque nosotros aspiramos que de verdad se dé el cumplimiento del informe de la comisión de encuesta, pero también que se libere con libertad plena y absoluta a todos los compañeros trabajadores presos que tenemos, que están allí por luchar por los derechos, por defender a los trabajadores. Son compañeros que son directivos de federaciones, como es el caso de Eudis Giró, el caso de los compañeros que son trabajadores del aeropuerto. Hay una lista, Tomás, solo para empezar, de 300 trabajadores imputados en el gobierno de Nicolás Maduro, que pica y se extiende, en la cual, si hay una demostración de diálogo, como ellos quieren hacer ver, y no un show más como el que han hecho cada vez que hay un evento de la OIT, tiene que haber una demostración. Y esa demostración pasa por dejar de perseguir a los trabajadores, por liberar a los que están presos, por cambiar la normativa, no solamente de las elecciones sindicales, que no las reglamenta el CNE, sino también derogar el 2792 y pagarle a los trabajadores toda esa deuda acumulada que se produjo a partir de la publicación de esa resolución 2792. Si nosotros logramos que eso se dé en el país, las condiciones de los trabajadores, podremos estar logrando entonces articular a nivel internacional. Nosotros pertenecemos a la Alternativa Democrática Sindical de las Américas y estamos 3 organizaciones en Venezuela, CGT, UNET y CODESA. Y aparte de eso, estamos también articulados, nosotros creamos el primer sindicato de trabajadores venezolanos en Colombia
y de retornados en Colombia. Nosotros hicimos una alianza también como asociación en España con la Unión Sindical Obrera, que nos recibió, a la cual planteamos una serie de problemas institucionales como los que tú has dicho. Y estamos trabajando precisamente a nivel de las autoridades del Estado español, Ministerio del Interior, la DGT, para articular una respuesta que debe ser exigida por las autoridades reconocidas y con autoridad administrativa para que esto se dé. Y por eso vamos a seguir luchando. Jamás hemos estado tranquilos y vamos a seguir avanzando en esta materia. Pero queremos dejar muy claro que si no hay condiciones en Venezuela para el tema de la libertad sindical y todas estas cosas, es bien difícil que nosotros podamos articular un esfuerzo a nivel internacional, porque además hay dos visiones, permíteme. Hay una visión de algunas centrales en Venezuela que dice que todo está muy bien, que el diálogo se ha dado de maravilla y que entonces no hay problema y que hay que dejar esa comisión de encuesta de lado porque absolutamente todo está resuelto. Y están los compañeros que están en la calle, los trabajadores que además perdieron sus empleos, los compañeros que tuvieron que salir, muchos dirigentes sindicales perseguidos, Eric, que tiene incluso asilo político en España por la persecución que ha sufrido, y que definitivamente estamos dispuestos a hacer, no estamos dispuestos, hemos seguido haciendo desde el momento que estamos involucrados en esto. Mira, Marcela, abres una fuente, yo creo que el programa lo vamos a seguir desarrollando, la próxima semana le vamos a dedicar a este tema, vamos a seguir dedicándole a este tema, porque creo que es necesario potenciar, hacer más, gritarle al mundo la situación de Venezuela, gritarle al mundo la situación de los sindicatos, los trabajadores que están en terribles circunstancias, pero además esta cosa de gente perseguida, gente que ha tenido que solicitar asilo político. Yo creo que ahí se abre un esfuerzo enorme para presentarlo en los parlamentos nacionales, en el Parlamento Europeo, en cada uno de los parlamentos, con el apoyo de las sindicales que les ocupa este tema. Pero dinos algo tú, Tello, por favor, en relación con esto. Sí, mira, yo creo que además de los problemas esos puntuales que enumera Marcela, hay que ver el problema de la libertad sindical en Venezuela. La libertad sindical es el derecho palanca de todos los derechos laborales. Y en Venezuela no hay libertad sindical. Está la situación de los sindicatos. Ahorita el sindicato del cual yo fui dirigente, secretario general SUTIS, eso está intervenido. Cuando ese derecho no existe, todo lo demás se cae. Y esa es porque no hay libertad sindical, tenemos a esos presos todavía y esa serie de violaciones de derechos. Creo que eso es un punto importante en todo evento o en toda mesa de negociación, en todo planteamiento. Eso por un lado. Por otro lado, el profundizar en lo que es la mesa de diálogo. La negociación colectiva es parte del diálogo social y en Venezuela no hay negociación colectiva. O sea, el problema es bien denso. Y por el otro lado, yo creo que debemos centrarnos allí. Yo estoy de acuerdo contigo cuando planteas por ello yo planteo un parlamentarismo social, una diplomacia social para explicar todo eso, porque ese informe de la Comisión de Encuestas es muy importante, eso hay que explicarlo, hay que dar la lucha por la opinión, porque el chavismo con muchos de esos de la izquierda en algunas organizaciones sindicales del mundo defiende su opinión, pero el papel nuestro, el deber nuestro es exponer la situación dramática que vive el movimiento sindical venezolano. Y eso está fundamentado en todos los informes de la OIT. Ahí están los gobiernos, los trabajadores y los empleadores. Entonces, bueno, sí hay todo un gran escenario. Ahora, otro punto que no quiero dejar en el aire es lo del pago de las pensiones con los recursos que se han dispuesto o se administran. Yo te digo, yo no le veo viabilidad a eso. La situación de Venezuela es tan grave de pobreza que se necesitan medidas extraordinarias. Yo he venido planteando algo que se desechó en España, que tuvo la oportunidad de implementar y adoptaron una como el ingreso mínimo vital que atiende a pocos españoles, que en Venezuela, dados los niveles de pobreza de los trabajadores y de toda la población, hay que implementar la renta básica universal. Esos recursos que están con otros organismos internacionales, si de verdad hay ayuda humanitaria, debiera ser por esa vía.
Entonces entrarían otros actores, la banca, el mismo gobierno. Bueno, en Venezuela está planteado una negociación en serio, porque no se ha podido cambiar el gobierno por otras vías. Entonces, bueno, vamos a plantear reivindicaciones como esta, porque tiene que por lo menos 2 años establecer una renta básica para, mientras se reactiva el aparato productivo y se crea empleo decente, condiciones para empleo decente. Entonces yo creo que estas políticas hay que plantearlas a nivel nacional e internacional. A mí me da cierta, grima cuando los compañeros pensionados plantean que le den dinero o alguna asignación de eso. No, aquí tuvieron parlamentarios y yo tuve ganas de decirle, mire, compañeros, olvídense de eso, y por eso no se le dice la verdad al trabajador. Entonces, bueno, planteamos políticas sociales de fondo. Y yo creo que mientras se crea en Venezuela un sistema de seguridad social, que es las políticas que debemos pensar para recuperar de verdad a Venezuela. Mientras tanto, medidas de emergencia, ¿dónde esa podría estar? Bueno, eso se está discutiendo en Europa, la renta básica universal, y es una manera de atender la pobreza, y siempre en situaciones de crisis se necesitan asignaciones directas, teniendo en cuenta que eso debe ser temporal para no reforzar aquello de que el gobierno le da a la gente. Eric, gracias, Tello. Eric, bueno, tú eres además exiliado político, has sido perseguido por muchos. Hay una cosa que es que a mí me llama la atención cuando se habla en grandes números, ¿no? En los grandes números somos tantos millones de pensionados y los jubilados en el mundo que no están recibiendo su derecho. Además, ni siquiera es que están pidiendo algo extra, están lo que les pertenece. O los profesores universitarios que le han hecho todas las trampas, las triquiñuelas y se han burlado de todos los acuerdos, etcétera, etcétera. Digamos, no estás pidiendo nada extra, estás pidiendo tu derecho. Pero es que esas personas que no reciben sus derechos, es decir, que no reciben sus recursos, generan también un impacto. Tello, y Eric, entonces una de las cosas que uno ve es que esas personas que llegan, que tienen que de pronto arrimarse a sus hijos, llegar a un apartamento pequeño donde los muchachos están tratando de crecer con un baño, y entonces llegan. Y esto genera efectos, digamos, también efectos sociales, personales, familiares, de enorme impacto. Pero eso es un tema para desarrollarlo en otros programas. En lo que quisiera preguntarte es, ¿qué hacemos, Eric, tú desde el exilio en este momento para recuperar a Venezuela, para recuperar la democracia, para recuperar el sector transporte? Es decir, eso es autoparte, eso es empresa, eso es gasolina que no hay, etcétera. Digamos, ¿cómo hacemos? Ahora pincha, ok. Bueno, no que me toca el punto transporte, porque quería decir que quería caer ahí. Tenemos uno de los sectores más golpeados por la mala gerencia con respecto al sector, es precisamente el sector transporte. No, nadamos en un mar de petróleo y no hay gasolina. Y la poca gasolina que llega, bueno, todo el mundo lo sabe. Hay que pagarle al bombero, hay que pagarle al señor, hay que pagarle al que hace la lista, hay que pagarle. Inclusive yo le he dicho a los transportistas, mira, yo creo que es mejor que pongan la gasolina al precio libre que seguir soportando el chantaje de que hay que pagar como 10 alcabalas para que te puedan echar la cantidad de litros que le dé al funcionario que esté en la bomba y echarte los litros que le dé la gana. Que eso impide que el transporte, que de paso está todo deteriorado, todo el parque automotor venezolano ya tiene fatiga, ya está totalmente fatigado, y resulta que lo que te echan es una sola vez al día gasolina, entonces el transporte no sirve, no funciona. Y a todo esto se suma que yo le quiero hacer un llamado no solamente al ministro de Transporte, sino a los otros ministros que tengan que ver con esto, y todos aquellos funcionarios de alto rango que tengan que ver con esto, porque yo no sé quién fue el que creó la genial idea que ahora resulta que de manera impositiva, y al que no le guste, ratifico lo que dice Marcela, ya hay amenazas a nuestros representantes en las mesas, porque en las mesas se puede ir, pero no se puede hablar, no se puede opinar, no se puede disentir. Porque si disiente, ya empezó el llamado SODI o
o el SEBIN, o yo no sé ya, porque eso le cambian hasta los nombres, a amenazar, no puedes hablar, cuídate, si sigues hablando te voy a mandar preso. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno pretende que todos los pasajes de todo el país meterlos en el bendito llamado sistema patria, que todos sabemos de paso que tiene demasiada falla, y resulta que el día que el transportista vive el día a día, que come con lo que hace en el día, y el día que digan, bueno, hice, por decirte una cantidad, 500, yo no sé, ahorita estoy perdido yo con el bolívar, porque ese bolívar lo volvieron un salero que uno no sabe ni qué es. Pero voy a decir, hicieron 1000 bolívares. Miren, hicieron 1000 bolívares y que aparecen en el sistema patria 500, como está sucediendo con la gasolina. Asignan 160 litros diarios por una unidad de transporte público y resulta que le aparecen 60. Entonces, ¿a quién le reclama? Como decimos nosotros en el agrocriollo, a la mamá de Tarzán. Porque el sistema patria, nadie sabe quién lo dirige. No tiene oficina, no tiene nada. ¿Quién dirige el sistema patria? No sé, nadie sabe, porque ni el gobierno. Porque le hemos preguntado a los ciudadanos ministros, le hemos preguntado a las autoridades locales, nacionales, regionales, ¿quién dirige? O sea, el transportista, ahora la imposición del ministro, y el que habla, entonces, es de todo lo que ellos le dicen al trabajador. Y lo peor, ya hay amenazas a dirigentes en el estado Lara, en el estado Portuguesa, en Miranda, en Caracas, de que los van a mandar presos si se siguen oponiendo a que el gobierno nos agarre el dinero que es nuestro, de lo que están trabajando todos los trabajadores del transporte a diario. El gobierno quiere ponerle la pezuña. O sea, un cuento chino de que lo que haga el trabajador en el día no lo puede hacer, sino que tiene que comprar, juro, un teléfono moderno, como decimos nosotros, que tenga soporte sistema QR. Entonces todo el mundo se va a montar, van a obligar a todos los usuarios que tengan una tarjeta que supuestamente va a estar cargada y con ese QR lo va a leer. El trabajador no va a ver el dinero sino a los días. Y si eso tiene error, entonces hay que reclamarle a la mamá de Tarzán. Entonces imagínate la bola real que va a manejar el gobierno a nivel nacional, porque quiere manejar todo el dinero de todos los trabajadores del transporte a nivel nacional. Imagínate tú que manguangua, que sabroso que tú me vayas a manejar mi dinero cuando eso es un sistema privado. Tú no me diste para comprar mi buseta, administra los reales de Trasbarca o de todos los entes públicos, el del metro, pero lo mío. No, si los administras se dilapidan, terminan con algunos bichos en Estados Unidos disfrutando de los robados. No queda tres minutos. Es un problema. Entonces mi llamado es a los que tengan que ver con esto, porque el ministro de Transporte, y le hago un llamado a que abra diálogo, pero no diálogo de sordo, porque él llama y al que le contesta, y una vez saca un audio, que se están portando mal y aténganse a las consecuencias. ¿Pero qué es eso? O sea, tú tienes que estar de acuerdo, a juro, de que el gobierno te administre tus reales. Y precisamente no ha dado muchas demostraciones de ser muy buen administrador. No, todo lo contrario, ¿saben? Agarrando el pasaje lo subsidiaba a Fontur, tú siquiera decías, me salió malo. Le ibas a Fontur y le decías, mira, aquí están mis nóminas, aquí están mis cosas, ¿qué pasó? Pero con Sistema Patria, ¿a quién le reclama? Eric, te tengo que cortar aquí, que lo dejamos hasta aquí para que se despidan, por favor. Marcela y Tello, ya lo hizo Eric, reclamando el derecho a que cada ciudadano administre lo que es suyo. Bueno, hoy yo, para la despedida y para alentar de que se repitan, se continúe con programaciones como esta, porque creo que hay que elaborar una serie de líneas estratégicas para la recuperación del movimiento sindical y para la recuperación de Venezuela. Y creo que la diáspora es muy importante en esta lucha que tenemos planteada con relación a nuestro país. Gracias, Tello. Marcela, de rato, nos queda un minutico. Bueno, animar a los trabajadores a seguir en la lucha en la calle por nuestros derechos, también el diálogo, que es importante, pero sobre todo a no permitir que nos sigan pisoteando en esta ocasión todo lo que hemos logrado y alcanzado a través de nuestras luchas.
y saber y entender que los que estamos afuera también estamos aportando nuestro grano de arena para que esto lo logremos transformar en el país y para que retornen millones de profesionales, miles de profesionales, porque el venezolano es el profesional mejor catalogado en el mundo y es mucho el orgullo que tenemos de nuestros migrantes venezolanos. Bueno, gracias Marcela, gracias Tello, gracias Eric, por los datos, por la información que lo deja uno preocupado, le deja uno preocupado por los sindicalistas, por la persecución, por la asfixia, pero también lo deja uno esperanzado por la capacidad de pelea, por la capacidad de construcción que hay dentro y fuera de Venezuela. Así que todos juntos tenemos la labor de reconstruir ese país. Gracias y será hasta nuevo encuentro la próxima semana, como todos los lunes, en este su espacio, La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho. La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Vargas. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.